Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra. Necesitas reconocer a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Con el apóstol Fabián Rottenberg. Saben que hay diferentes clases de libertades. ¿Cuántos saben que, es decir, uno puede hablar de libertad y referirse específicamente a una sola cosa? Por ejemplo, en la Biblia veo muchos casos. Ahora viene a mi mente un varón llamado Onésimo. Este Onésimo, un nombre medio raro para nosotros, pero dice la Biblia que estando en prisión, conoció al Señor. Entonces, yo estoy seguro que en el caso específico de él, si él no hubiera estado en esa prisión, si no hubiera estado privado de su libertad, seguramente no hubiera conocido una libertad superior, es decir, no hubiera conocido al Señor. Eso explica Pablo cuando le escribe a Filemón allí en esa carta que tiene un capítulo único. Entonces, yo creo que sería bueno preguntarnos primero, ¿libres de qué? Yo tengo gente conocida que está viviendo en Estados Unidos, pero no nacieron allí. Y si bien no están en una prisión, ellos no son libres de decidir, por ejemplo, salir del país. Es más, están tramitando los papeles. Y hasta que no obtengan la ciudadanía, no pueden salir de allí. Entonces, si uno dice, son libres, y si usted dice libres de estar en una prisión, sí, pero no son libres, por ejemplo, de salir de allí. ¿Se entiende el concepto? Claro que alguien me dirá, bueno, yo prefiero ser libre en Disneylandia. Prefiero o ser cautivo allí. Pero el tema es que el tema justamente de la libertad es tan amplio que hay personas que justamente por alcanzar una libertad en cuanto a sus ideales, a su forma de pensar, a su idiosincrasia política o a su partido político, son capaces de dar sus vidas, incluso a nivel terrenal. No hablemos de aquellos, recuerdo hace muchos años había una serie, en realidad fue una película que era tan larga. ¿Cuántos vieron la película o la serie Raíces? Los más jóvenes ni saben de qué habla, de las raíces de una papa estarán diciendo. Bueno, allí Kunta Kinte. Juana. Bueno, en realidad no solo él, es la historia de unos esclavos que fueron capturados en África, llevados a Estados Unidos. Esto es un caso real. Y el contemporáneo nuestro se encargó de estudiar todo el pasado hasta que llegó hasta donde él pudo investigar. Y ese Kunta Kinte, justamente, le pusieron ese nombre. Él, siendo esclavo en África, siempre luchaba por su libertad. Tal es así que le cortan porque él siempre escapaba. Todo eso es real, pero eso tiene que ver con una libertad física. Entre paréntesis, esa es otra. Mire, yo hace un rato le hablaba del caso de mi cuñada y de que sentí orar en la dirección de librarla, sobre todo que mi esposa, que su hermana, de alguna manera la puedan librar a ella, para que se haga plenamente la voluntad de Dios, porque nosotros de alguna manera estamos en una prisión. Eso dice la Biblia. Incluso el otro día estaba leyendo un artículo, no recuerdo bien la cifra, pero dice que la piel está compuesta de millones y millones y millones de células, es decir, la piel que nos envuelve, la piel que nos cubre, la piel que de alguna manera nos defiende
de algunos enemigos, por otro lado, este cuerpo hace alguna manera de prisión. Eso dice Pablo. Pablo creo que es en Romanos 7, 20 y algo, 23. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Incluso hay un versículo que si me lo dejan buscar, creo que es en Hebreos capítulo 13. A ver. Hebreos capítulo 13 por el versículo 3. Aquí lo tengo. Mira lo que dice esta palabra. En realidad se le puede dar diferentes significados a este versículo, pero yo me inclino a que el escritor de esta carta a los hebreos se está refiriendo a la prisión del cuerpo. Él dice, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Es decir, yo lo interpreto como que está diciendo, acuérdense de los presos literales, pero recuerden, una interpretación puede ser que ustedes son miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero también yo entiendo que está diciendo, ustedes también son prisioneros de un cuerpo. Ahora, yo no lo quiero marear con todo esto. En realidad, yo creo que cuando la verdadera libertad se manifieste, porque dice la palabra de Dios que este mundo y la creación está gimiendo, esperando la libertad de los hijos de Dios. Y qué bueno es saber que uno dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Está dispuesto a ayudarme si le hago una pregunta? ¿Va a participar conmigo? Si el Señor dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿qué querrá decir eso? Que hay libertades que no son verdaderas. ¿Cómo? Acá me dicen que sí. Es decir, el Señor no dice si el Hijo os libertare seréis libres. Él dice si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Entonces, yo creo que si bien hay diferentes libertades, quizá alguien fue libre de, qué sé yo, tal vez un sábado como hoy, hace años, alguno podría estar a esta hora con una copa encima, o con 2, o con 3, o con una botella a lo mejor. Y podés haber sido libre de eso, está bueno. Otro puede haber sido libre, qué sé yo, de encerrarse en su cuarto y ahí estar todo el día oyendo. Había una canción que decía, cuán grande ha sido nuestro amor, y sin embargo hoy, mirá lo que quedó. Chan, chan. Ese era un tango, es un tango. Sí, un tango que habla de que hoy vas a entrar en el pasado de mi vida, nuevas sendas tomaremos, y hoy no me vine con un espíritu tanguero, hermano. Pero es real que algunos en un tiempo a lo mejor lo que hacían era encerrarse en su cuarto y deprimirse y reprimirse con cosas como esas. Pero hoy, más allá de encerrarte en el cuarto donde estamos, hoy podemos decir, hubo uno que ha cambiado mi lamento en baile y me ha cenido de alegría. Gloria a Dios. Yo le doy gracias a Dios por eso. Porque más allá de las circunstancias, mis amados, tenemos que darle gracias al Señor de que Él nos ha venido a traer una verdadera libertad. Una libertad que no te la puede dar nada de lo que aquí abajo, terrenal, pasajero, temporal, te puede llegar a ofrecer. Mira, yo entiendo que hay hormonas que a veces lo llevan a uno a estar en un estado de ánimo determinado.
Incluso hay ciclos en las mujeres, hay estados de ánimo, hay noticias y circunstancias que pueden hacer que una persona se ponga mal. Por eso justamente el salmista en el Salmo 42 permanentemente le está hablando a su alma. Creo que es en el Salmo 42 que dice en el versículo 5 o versículo 6, donde dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Jehová, porque yo lo alabaré, dice el salmista. Es decir, nos encontramos con un varón de Dios que, a pesar que las noticias, la persecución de los enemigos, la influencia de lo exterior lo llega a poner mal, él le habla a su propia alma y le dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Es decir, este es un varón que sabe exhortar a su propia alma, y no como otro varón que aparece en Lucas capítulo 12, no lo busquen, pero él dice: tengo muchos bienes, mis negocios han crecido, mis graneros están que revientan, así que los voy a derribar, los voy a hacer más grandes, y ahora sí, alma, reposa. Come, bebe, regocíjate, porque largo tiempo te espera. Y ese mismo día le habla a Dios y le dice: necio, esta misma noche vienen a buscar tu alma. Y todo eso que juntaste, ¿de quién va a ser? Pero ¿cuál es el problema de ese varón? Que no lo tuvo en cuenta Dios. En cambio, aquí nos encontramos con alguien que sí tiene en cuenta a Dios. Y viendo que su propia alma se quiere empezar lo quiere cercar, lo quiere influenciar, pero para mal, desanimar, abatirlo, sin embargo le dice: espera en Dios, porque aún he de alabarlo, Salvador mío, Dios mío, dice ahí. Entonces, yo hoy quiero hablarles de alguna manera del triángulo de la libertad. Vi algunas características que tienen que ver con la libertad. Y miren, yo creo que este tema es bien interesante, porque yo creo que vivimos en un lugar donde tenemos fronteras, donde hay límites. Y saben que traspasar un límite trae consecuencias. Yo recuerdo hace unos años, mis hijos eran chicos, y nos íbamos con mi esposa con el auto para Chile, pero no llevamos un papel que teníamos que llevar de nuestros hijos. Y no había manera de pasar, hermano. Es decir, usted no puede mandarse así porque sí cruzar una frontera. En realidad, poder puede. Capaz que pasa, lo paran, le dicen los papeles y usted no los tiene. Y a lo mejor lo que hace es mandarse corriendo. O sea, poder lo puede hacer, no debe hacer. Después se tiene que atener a las consecuencias. Ahora vamos a ver, según la palabra de Dios, que hay consecuencias de traspasar libertades que el Señor nos da. Por ejemplo, miren, hay un pasaje creo que es el segundo libro de Reyes, donde aparece un siervo llamado Simei. Este Simei, cuando David tiene que salir de Jerusalén, porque su hijo Absalón le había usurpado el trono y la cosa estaba complicada, entonces David, ¿qué hace? Baja la cabeza y se va. Y este Simei le empieza a decir de todo, pero lo insulta mal. Miren cómo será que lo insultó, que esos que estaban al lado de David eran tremendos, hermano. Esos sabían, más vale tenerlos lejos o de amigos. Cuando estos escucharon que lo estaba insultando al rey, enseguida desenfundaron y le iban a arrancar la cabeza, y David lo frenó. David dice: no le hagan nada. A lo mejor tiene razón lo que está diciendo. David todavía tenía culpa
por muchos errores que había cometido. Pero el tema es este, la historia es esta. Lo insultó tanto a David que luego que David regresa a Jerusalén, lo perdona. Le dice, mirá, no, yo no te voy a quitar la vida. Pero cuando David estaba en su lecho de muerte, le habla a Salomón y le dice, mirá, yo le juré que no lo iba a matar, pero ese bandido me las hizo. Así que como Dios a vos te dio sabiduría, vos te vas a encargar de hacer justicia, le dijo. ¿Qué le dijo Salomón a este Simei? Le dijo, muy bien, yo te concedo la vida cuando fue rey, pero vos vas a vivir en Jerusalén. Si algún día salís de Jerusalén, te mato. Así directo, clarito. No anduvo con vueltas. Claro, ¿qué hizo este Simei? Le dijo, la palabra que el rey ha hablado es buena. Es decir, estaba en libertad, pero no podía salir de Jerusalén. Un día se le escapan 2 esclavos. ¿Me va siguiendo en esta historia o lo estoy aburriendo? Está interesante. Ya va a ver a lo que quiero llegar, porque yo le quiero hablar de la libertad a la manera de Dios, pero esta es una historia real, una historia bíblica. El tema es que este Simei, un día se le escapan 2 criados, 2 sirvientes que él tenía con él. ¿Y qué hace? Se los va a buscar. Pero estos salieron de Jerusalén. Yo no sé si él se olvidó, no sé si se hizo el vivo. El tema es que se fue a buscarlos y se enteró el rey. Entonces el rey lo llama y le dice, vení Simei, vamos a hacer cuentas. ¿Vos te acordás que yo una vez te había dicho que no podías salir de Jerusalén? Me gustaría buscarlo en el primer libro de Reyes, capítulo 2, a ver si encuentro el versículo, amados. Porque quiero mostrarles lo que sucede con este Simei. Capítulo 2 del primer libro de Reyes. Bien, aquí, bueno, en este capítulo 2 está toda la historia, pero por ejemplo en el versículo 42, mirá cómo dice. Entonces dice el rey, envió e hizo venir a Simei y le dijo, ¿no te hice jurar yo por Jehová y te protesté diciendo el día que salieres y fueres acá o allá, sabe de cierto que morirás? Y tú me dijiste, la palabra es buena, yo la obedezco. Es decir, se habían puesto de acuerdo y este Simei sabía que no podía salir de Jerusalén. El tema, ¿sabes cuál fue? Que cruzó un límite que el rey le había dicho que no tenía que cruzar. Le costó la vida a este Simei. Pero entonces, toda esta introducción es para mostrarle que la palabra me deja ver una especie de círculo, que yo lo relaciono también con un triángulo de la libertad. Porque en el Nuevo Testamento viene el apóstol Pablo con una revolución. Es decir, Pablo guiado por Dios, desde luego, no es que a Pablo se le antojó. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, tira un par de bombas que los religiosos de la época decían, ¿de dónde viene lo que está hablando este? Por ejemplo, un día viene Pablo y dice, todo me es lícito. Yo creo que el auditorio, así tal vez como ustedes, se habrán empezado a codear y dicen y dirían, ¿quién lo apedrea primero? ¿Vos? ¿Yo? Está diciendo que todo me es lícito. Y Pablo dice, todo me es lícito. Alguien puede decir, entonces puedo tomar otra mujer aparte de la que tengo. Le voy a ir a leer el versículo. Pero Pablo dice, todo, ¿sabe qué es todo en griego? Usted sabe. ¿Qué es todo en griego? Todo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré esclavizar de nada. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahí vemos 3 cosas.
a las que tenemos que estar atentos. Necesitamos prestar atención a eso. En realidad, en la Biblia aparecen dos pasajes diferentes, dos versículos diferentes. Acompáñenme a 1 Corintios 6:12. Yo fui a buscar el significado de esta palabra, lícito. Y vamos a leer como dice 1 Corintios 6:12. Quiero mostrarte que si bien todo nos es lícito, las consecuencias. Yo antes te decía que si uno va a atravesar una frontera y no tiene documentos o papeles, te van a frenar. Y vos podés decir, bueno, yo me mando igual. Yo paso corriendo. Es decir, si se te antoja hacerlo, lo podés hacer, pero prepárate. Capaz que zafás, sos más rápido que los... Pero no te conviene. Ahora, luego vamos a llevar esto al plano espiritual, desde luego. Le estoy poniendo ejemplos simples, terrenales y hasta carnales, hablando en contra mío también. Hasta ejemplos carnales para mostrarle que Pablo aquí está tirando una bomba y él dice, ya lo tienen, todas las cosas me son lícitas. La palabra que utiliza es exesti. Todas las cosas me son dadas. Todas las cosas, en realidad, él lo que está diciendo, parafraseando la idea que el Señor le da a él, es, todas las cosas están puestas delante de mí. Pero, dice este mismo pasaje, pero no todas convienen. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. En este verso vemos dos. No todas convienen y no me dejaré dominar de ninguna. Ahora vamos a ir a ver la tercera. Es que yo le quiero mostrar esto, ¿saben por qué? Porque si nosotros logramos entender esto y vivir esta libertad, yo te aseguro que ahí se cumple lo que dice el Señor en el pasaje donde dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero necesitamos entender esto. Es fundamental. Y mirá cómo dice también en 1 Corintios, pero en el capítulo 10, versículo 23. A ver, muy bien. Versículo 23 vamos a leer. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Saben que muchos consideran que hay cosas que las necesitan, pero en muchos casos, luego de hablar, yo me pregunto, ¿será que verdaderamente las necesitan? Porque todas las cosas son puestas delante de mí, todas las cosas me son dadas, todas las cosas me son lícitas, pero no todo edifica. Entonces, una de las patas que tenemos que analizar en este triángulo es ¿qué edifica? Vamos a ver si hoy llegamos, porque otra de las patas que tenemos que analizar es: yo no me dejaré esclavizar de ninguna de esas cosas. ¿Saben que hay cosas que esclavizan? Hay cosas... Yo te aseguro que hay personas que viven esclavas de cosas que han adquirido, y esas cosas pasan a esclavizar sus almas. ¡Qué tremendo! Mire, por ejemplo, hay gente que se mira gorda. Ellos se miran gordos, entonces, ¿qué hacen? Empiezan a hacer régimen. Y se empiezan a privar de esto, y a privar de esto, y a privar de esto, y a privar de aquello. Pero el tema es este. ¿Qué me haces así? ¿Por mí o por vos? No voy a decir quién es, pero después se lo digo. El tema es este. Pasan a ser víctimas de una potestad diabólica. Porque ese es el tema. Se meten. Yo no estoy diciendo que cuidarse está mal, hermano.
Varios me están mirando. Mire, estos son rollos santos, bendecidos. Como el otro día le decía a un pastor, estábamos reunidos, un pastor, un siervo que es amigo, y está bendecido. Yo incluso le dije, ¿estás bendecido? Me dice, sí, pero también hice una buena inversión acá. Pero quiero que me entiendan el concepto, hermanos. Yo creo, mire, a ver, es que no me conviene hablar de mí porque yo cada vez le desnudo espiritualmente mi alma. Pero usted sabe que yo era como Armando, bendigo y me lo mando. Pero con el tiempo empecé a darme cuenta que hay cosas que estaban atentando contra mi propio cuerpo. Es decir, dicen que estas cadenas de hamburguesas rápidas, si dejan una hamburguesa media hora fuera de la cadena de frío, la tiran. Ellos la tiran. Yo a lo mejor estaba una semana fuera de la cadena de frío y la tiraba adentro. Pero hay una realidad. Estaba tentando contra mi propio cuerpo. Entonces ahora uno trata de cuidarse. Pero ese no es el tema. A ver, ¿de qué estábamos hablando antes de interrupción de hamburguesas? Yo creo, amados míos, que hay cosas que son lícitas, pero no convienen. No convienen porque hacen daño. Y hay cosas que sí convienen. Yo no sé por dónde empezar, o ya empezamos, pero sí mostrarle lo que no conviene, lo que sí conviene, lo que edifica, lo que no edifica. Mejor dejemos que el Espíritu nos siga guiando, porque quiero mostrarle un pasaje que tengo aquí. Vamos a empezar por algunas cosas que sí convienen. A ver, acompáñenme a Hebreos. Vamos a mantenernos allí en el libro de Hebreos. Anoté algunos versículos que quiero compartirles. Capítulo 2. Vamos a leer en el versículo 10. ¿Ya lo tienen? Bien. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por, oigan esto, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Vamos a detenernos aquí. O sea, aquí vemos algo que conviene. ¿Qué es lo que conviene? Perfeccionarnos. Ahora, ¿cómo nos perfeccionan? A través del sufrimiento o de aflicciones. Yo me estoy basando en lo que dice la palabra de Dios. Es decir, hay aflicciones, hay dolores o sufrimientos que tienen como propósito perfeccionarte. Ahora, esto no se trata de ser sadomasoquista, hermano. Esto no se trata de decir, a ver, no sé, pastor, mire lo que hago. Cierre la tapa. Los de atrás no vieron. Bueno, poner el dedo en la puerta, en una puerta. Cierren la puerta, que me la aguanto. No es eso. No, yo creo que Dios, a través de padecimientos, incluso la palabra misma dice que a través de tribulaciones nosotros tenemos entrada en el reino, pero más allá de eso, hay aflicciones o sufrimientos que tienen que ver con un perfeccionamiento que Dios está haciendo. Y claro que a quién le gusta sufrir, hermano. Pasa que algunos se fueron para el otro lado y lo único que dicen es pare de sufrir. Y no te vas a perfeccionar nunca entonces. Entonces, el tema es el siguiente. ¿No será que algún padecimiento que estás atravesando, no será que hay algo que te está doliendo y que realmente no encontrás la manera y decís, ¿cómo puede ser esto?
¿Y si te están perfeccionando? Es más, puede haber algunos que digan, pero Señor, si yo empecé a ir a la iglesia, voy a orar, leo la Biblia, ¿y cómo puede ser? ¿Y por qué, Señor, no me sanás de esta enfermedad que tengo? Yo creo, y eso decía un ancianito que ya partió a la presencia del Señor, que cuando Dios no sana un cuerpo, está perfeccionando un alma. Entonces, ¿no te pusiste a pensar si eso que te está pasando es producto de que Dios te está perfeccionando? En el área que sea, hermanos. Hay áreas que uno a lo mejor ni siquiera las tiene en cuenta. No piensan, las pasan por alto. Dicen, ¿yo errores? No, yo soy Juan el perfecto. No me equivoco, no miento, no miro mal a nadie. No. Puede ser, gloria a Dios. Yo no estoy, aparte que Dios nos ve perfectos. ¿Será que es bueno Dios? Amén, claro que sí. Pero, ¿no te pusiste a pensar si eso que te está pasando es producto de que Dios quiere perfeccionarte en un área? Quizá eso que no entendés de tu hijo, de tu hija, que está en un estado que vos decís, ¿cómo puede ser? Si yo los principios que le enseñé, o iba a la iglesia de chico, o le hablaba los versículos, y de repente ves que tiene 14 o 15 o 16 años, y decís, ¿cómo puede ser que ande así? Y si Dios te quiere enseñar algo, si Dios te quiere perfeccionar, porque ¿sabés qué dice Pedro? Un siervo del calibre, pero hablamos del Pedro anciano que comenzó a escribir. Miren, Pedro, el apóstol Pedro, por ejemplo, cuando él escribe en Primera de Pedro, acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 2, quiero leerles un versículo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Vamos a leer el 19. Porque esto merece aprobación. Vos fíjate, esto es algo que conviene. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, eso ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces, trayendo esto, por ejemplo, al caso que te nombraba hace un rato, y si lo que estás pasando a nivel familiar, a lo mejor con un hijo, con una hija, es porque Dios te está perfeccionando y te está preparando para que no te vuelvas criticón a otros. Porque, hermanos, es fácil criticar, sobre todo si uno tiene tal vez hijos pequeños. Es como que es más fácil criticar a aquellos que tienen hijos adolescentes o mayores y que tal vez están descarriados, vamos a utilizar un término fino. Puede ser. Entonces Dios te está perfeccionando por medio de un padecimiento, de una aflicción, para enseñarte a no juzgar y ponerte a orar por aquel que está pasando una necesidad. Mirá, hace muchos años, un hermano que tenía a sus hijos pequeños, él era tremendo, este hermano, cómo criticaba. Pero criticaba mal, no en el sentido que lo que él hablaba estaba equivocado. Él hablaba a algunos hijos de diáconos, hijos de servidores que no andaban bien. Pero este hermano no lo hacía de una manera constructiva y no se ponía a orar por ellos. Lo que hacía era levantar el dedo acusador. Pasó el tiempo, ya pasaron 10 años de esto que le digo. Un día me lo encuentro, hace un año ya que me lo encontré, y estaba mal. Digo, ¿qué te pasa? Su hija
había crecido y se le fue de la casa. Es decir, él, desde luego que yo no le recordé eso, aunque si está escuchando va a saber de quién hablo, pero el tema es este. O sea, él criticaba, y Dios, para guardarnos de las consecuencias y para perfeccionarnos, nos puede llegar a hacer atravesar una aflicción que en el momento no la entendemos, no se entiende. Pero Dios nos puede estar preparando y guardando de que caigamos en una actitud de espíritu de crítica, hermanos. Entonces, hay cosas, desde luego que la aflicción no es lo mismo para uno que para otro. Dios trata con cada uno, Dios sabe cuál es el talón de Aquiles, Dios sabe cuál es el lado que tiene, por el cual te tiene que tratar. Lo que para uno es un tema de aflicción o de padecimiento, para otro puede ser una pavada. Dice, este está afligido por eso. Mire, yo recuerdo una de las, a los 5 o 6 meses que llegamos aquí. No sé por qué hoy le estoy contando algunas cosas, espero que usted después no las use en mi contra. Pero recuerdo que vinimos y yo ya le conté parte del testimonio, no vamos a hablar de eso, pero estando en el medio de un montón de cosas que parecían de una manera y que fueron de una manera totalmente diferente, en cuanto a que no nos dieron el lugar que nos iban a dar para edificar la iglesia, no nos dieron la radio que nos habían prometido que nos iban a dar, no nos dieron la vivienda que nos prometieron que nos iban a dar, el banco nos retuvo todo el dinero y no nos permitía sacar. Bueno, en medio de todas estas cosas, a los 5 meses de estar aquí viene un siervo que habíamos estado juntos en algunas actividades, en algunos retiros. Él es de Canadá, era de Canadá. Entonces me llama un día por teléfono al lugar donde yo estaba viviendo aquí y me dice, el mes que viene estoy llegando. Y necesito que me ayudes a preparar. Él quería preparar toda una actividad. Y nosotros estábamos en pleno desierto de Sahara, pero sumado al Valle de Sombra. Y ahí andábamos. Y yo cuando él llama, es como que dije, un bálsamo. Me decía, sí, porque quiero organizar esto, vamos a hacer esto y esto en la ciudad y necesito que vos estés porque lo que vamos a hacer es preparar para predicar estos 3 días. Y bueno, algo que yo dije, gloria a Dios, para mí era un bálsamo. Entonces trataba de llamar a mi pastor. En ese tiempo no era como ahora, hermano. Ahora uno agarra el celu, ¿no? Así como hace Juan Pablo. Y te comunicas con China, Japón. Pero en ese tiempo, hermano, yo me tenía que venir a un locutorio que había en el centro. Y vine como 3 veces. Y yo le había dicho al otro siervo que cuente conmigo, pero yo le quería informar a mi pastor y quería hablar con él. Entonces vine como 3 veces y no me podía comunicar. Cada vez que lo llamaba en ese tiempo era por línea y no podía hablar. Hasta que un día, faltando una semana, logro comunicarme. Y yo ya estaba tan entusiasmado, hermanos. Y solo 2 palabras oí. Del otro lado me dijeron, mi pastor me dijo, no vayas. Yo decía, tragué saliva, hermano, y no fui. Pero eso para mí fue una aflicción. Y alguien dirá, esa estupidez pueden llegar a decir. Sí, en ese momento para mí era algo muy importante por muchas razones. Es decir, participar y de alguna manera armar esa actividad. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que para uno puede ser un motivo de padecimiento, para otro puede ser, qué sé yo, algo insignificante, hermano. Cosas, las hermanas, sobre todo las hermanas cuando llega la época de tener familia o que han tenido familia, saben lo que se padece en un parto. Algunas quizá mucho menos. Pero es real que cuando se aproxima y cuando llega el momento del parto, a veces es más el temor que se tiene.
Pero ese momento, al instante, yo recuerdo el caso de la pastora. Bueno, justo no está la pastora ahora, pero nosotros cuando ella queda embarazada de Camilita, vio la muerte. Es decir, fue impresionante, hermanos. Estuvo 4 meses sin probar bocado. Su estado. Entre paréntesis, recuerdo otra cosa. Le voy a decir una buena también. ¿Le puedo decir una buena? Así usted se agarra alguna buena también. En ese tiempo, recuerdo que estábamos sirviendo con quien fue prácticamente nuestro primer pastor, y nosotros estábamos ahí permanentemente, éramos prácticamente la mano derecha. Mi esposa estaba que no se podía levantar de la cama. En total fueron 6 meses, pero reposo absoluto, pero 4 meses mal. Ahora, esto se lo digo en el amor de Dios. ¿Sabe cuántas veces el pastor vino a verla? Ninguna. Pero ¿por qué le digo esto? Para nosotros no fue eso motivo de dolor. Es decir, nosotros estábamos ligados por amor a Él. Y sabíamos lo que Él era, lo que Él es. Pero ¿por qué te digo esto? Porque en estos tiempos parecería que con mucha facilidad la gente y el pueblo de Dios se ofende de cualquier cosa. Y esto no lo estoy diciendo en defensa mía, Dios lo sabe y me es testigo, amados. Yo no sé a dónde va a llegar esto, más allá de que ustedes lo están oyendo. Son tiempos donde con tanta facilidad se pega un portazo y se dice, yo me voy de este lugar. Acá, no, qué sé yo. No te llaman, no te visitan, no te saludan, Puede ser, hermano, y hay que saludar, y hay que llamar, y hay que visitar. Pero yo digo, ¿y si Dios te está haciendo pasar una aflicción porque te está perfeccionando? En nuestro caso se ve que nos estaba perfeccionando porque después lo iba a tener que ministrar a usted. No, eso no. Lo veo muy serio. Lo veo serio, hermano. Mejor le cambio de tema porque me parece que o a alguien le quedó el ojo hinchado por esto que estoy hablando. Yo creo, como le decía ayer una hermana que me contaba su situación, y ella, una jovencita que está enamorada, pero se ve que no es correspondida. Entonces le digo, mira, dentro de un tiempito te vas a reír de esto. Te vas a reír. Deja que pase unos días. Y ¿en serio? Me decía. Le digo, sí, te vas a reír. Es más, hasta le decía, se va a cumplir ese pasaje, creo que es Salmo 84, donde dice, el valle de lágrimas lo cambian en fuentes. Por las lluvias, dice que se convierte lo que era un desierto y un sequedal, se convierte en un manantial. Sí, lo que estás atravesando ahora que no entendés que es causa de padecimiento, de dolor, seguramente es que Dios lo que está haciendo es perfeccionarte. Aunque no lo entendamos, uno dice, pero ¿cómo? ¿Por una aflicción? Sí, por una aflicción, amado. Que después, yo mismo cuando me acuerdo de cosas que en un tiempo me afligían, digo, realmente yo no podía ser tan calabaza. No puede ser. Y después, bueno, uno con el tiempo, no solo ministrando, sino que atendiendo casos y hablando y teniendo que orar aún por personas que realmente están en una condición que necesitan ver la mano de Dios operando en sus vidas. Y hay una realidad, hermanos. Yo estoy seguro que cuando Dios no está dando esa sanidad que se está esperando es porque Dios está perfeccionando otra área de esa persona. Ahora mire, wow, cómo pasa el tiempo. Déjeme mostrarle algo que no conviene. Al final le mostré una sola cosa que conviene. No es que esté en contra de aquellos que dicen pare de sufrir, pero yo creo que están chanfleados en un montón de cosas, hermano. Y no te estoy deseando que sufras, no, que se haga la voluntad de Dios en tu vida. Necesitamos que se haga la voluntad de Dios, pero qué bueno es entender que si estamos pasando una prueba que tiene que ver con aflicción, sufrimiento, dolor,
es porque Dios nos está perfeccionando de algo. Ahora, déjeme mostrarle rápidamente algo que no conviene. Esto es algo que nos conviene. Acompáñenme a ver. Acá tengo otra que conviene, pero no, le dije, vamos a ver una que no nos conviene. Segunda de Corintios capítulo 12. Aquí hay una historia linda, aquí hay una historia interesante. Segunda de Corintios capítulo 12. Me voy a apurar, porque aquí saben que el apóstol Pablo, tremendo siervo de Dios, él era permanentemente acusado, perseguido. O sea, este varón todo el tiempo lo ponían a prueba, pero no solo los de afuera, los de adentro también. Entonces él, una de las cosas que aprendió es la necesidad de tener que morir cada día. Él cada día, yo creo que Pablo, antes de lavarse los dientes, desayunar, llegaba al altar y decía: Padre, muero de vuelta. Acá me entrego una vez más. Entonces, por eso él luego llega a decir: ya no vivo yo. Él llegó a un momento donde era Cristo manifestado en él. Pero, eran tantas las acusaciones que le hacían a este varón, lo juzgaban, lo cuestionaban de todo. Y en el segunda de Corintios capítulo 12, versículo 1, él dice: la verdad, lo que hice estuve mal. No me conviene hacer esto. ¿Sabes qué estaba haciendo Pablo? Se estaba gloriando. Él dice: estuve mal, pero ustedes, les dice a los corintios, ustedes me obligaron a hacer esto. Yo quiero mostrarte algo que no conviene. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Pablo en un momento se sintió tan molestado que en su carne, hermano, se empezó a sacar su super currículum. Si hay alguien que tenía currículum, ese era Pablo. Dice: así que ustedes me están considerando menos que los otros, están poniendo en tela de juicio lo que yo les predico. Se quejan si tienen, es más, Pablo les decía: cuando estuve entre ustedes, ni siquiera les pedí ninguna clase de ayuda. Me mantuvieron los hermanos de Macedonia. En nada les fui gravoso. Es más, me he entregado completamente, les dice a los corintios, por ustedes. He orado para que reciban los dones, tienen doctrina, tienen la unción del Espíritu Santo. Y encima, porque lo acusaban de ser tosco. Esto en 1 Corintios capítulo 11. Bueno, pero ahora no lo leamos. Realmente es una historia apasionante, sobre todo el capítulo 11, porque él ahí empieza a decirles: muy bien, entonces ahora, ya que ustedes me han molestado tanto, prepárense para recibir lo que yo tengo para decirles, les dice Pablo. Hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, perseguido por quienes a ustedes se les ocurra. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con varas. Me han apedreado y me dejaron como muerto. Después leas el capítulo 11. Naufragios, ayunos, padecimientos, las que ustedes se imaginen. Y cuando termina el capítulo 11, él dice: la verdad, estuve mal. Como que le saqué la chapa así de una y se la tiré sobre la mesa. Pero es lo que hizo. Entonces, aquí él dice: ciertamente no me conviene gloriarme. Y yo quiero apuntar, y ya con esto voy a ir terminando, a que, amados, tengamos cuidado con esto. Dios no comparte su gloria con nadie. Lo que hagas, lo que puedas llegar a hacer, toda la gloria es del Señor. Si alguien había padecido, era este varón. Es como que él, si lo analizamos humanamente, él tenía con qué, hermanos, para decir: miren, aquí está mi currículum, pero sin embargo dice: no me conviene gloriarme. Aquí cuenta algo. Él dice: igual les voy a contar algo. Hay un hombre que si en el cuerpo fuera del cuerpo, no lo sé,
pero fue llevado al tercer cielo y ahí de vuelta empieza. Y ha oído cosas inefables que no le es permitido al hombre decir, es decir, estaba hablando de él mismo. Sin embargo, y miren, con este versículo termino, que está más abajo, no recuerdo qué versículo es. En el versículo 11, mirá cómo dice el versículo 11 de este mismo capítulo 12. Me he hecho un necio al gloriarme. Es decir, él mismo reconoce que esto es algo, ¿qué decía en el versículo 1? Que no conviene. Entonces él, luego de decir nuevamente en este capítulo 12 algunas revelaciones y algunas cosas que oyó, dice, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, dice, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Este Pablo, yo creo que él se iba ministrando mientras hablaba, como a veces, salvando las distancias, hermano. Pero me pasa a mí, cuando uno habla delante de un pueblo como ustedes, un pueblo bendecido por Dios. Y esto no lo digo, hermanos, por quedar bien. Yo creo que somos bendecidos por Dios. Uno se va ministrando permanentemente. Entonces Pablo dice, lo que les dije es porque ustedes me obligaron a hacerlo. Sin embargo, nada soy. Incluso si leemos el versículo anterior, el 10, mirá cómo dice el 10. Él dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Oí esto, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, decía Pablo. Él pudo entender una llave, que todo eso lo estaba llevando a un perfeccionamiento. Y cuando él, como se dice vulgarmente, hermano, cuando él saltaba en su carne, se daba cuenta que no le convenía. A veces, y yo me pregunto, ¿tenía derecho, hermano, a estar tapado hasta acá? Y yo creo que sí. ¿Cuántos siervos de Dios del calibre de un Jeremías, que abría su boca y lo encerraban, los castigaban? ¿A cuántos siervos de Dios? Uno a veces, y una vez más les digo, salvando las distancias, se pregunta, ¿cómo puede ser si lo único que queremos es sembrar la preciosa semilla? Hablar a más no poder el evangelio y que tengamos trabas de todos lados, humanamente. Cuando uno lleva todo a los pies del Señor, entiende por qué. Porque aquí hay algo espiritual. Y si no desarrollamos para esto una visión espiritual, no lo vamos a entender. Y permanentemente vamos a estar diciendo, pero ¿y por qué? ¿Por qué me pasa esto? Siempre poniéndonos en víctimas. ¿Por qué me pasa esto? Porque te están perfeccionando. Señor, ¿cómo hablo y denuncias y amenazas y un montón de cosas? Me están perfeccionando. Y yo, como decía Pablo, mire, yo todavía, pero quiero llegar, y en el nombre del Señor voy a llegar a esa estatura. ¿Sabes cuál? Porque ahora atravesé una, que es la de llevarlo todo al Señor y entregarlo. ¿Sabes cuál me falta? La de gozarme en esta. Es decir, que me llegue una denuncia por los autos allá afuera o por ruido, lo que sea, y la leo. Gracias, Padre. Todavía no llegué. Ore por mí. Pero voy a llegar en el nombre del Señor. Ahora él dice, me gozo en las afrentas, en las necesidades, en persecuciones, en las angustias. Gloria a Dios, hermanos. Yo quiero alcanzar esas estaturas. ¿Por qué? Porque entonces, como dice él, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sabes por qué? Porque en nuestra debilidad se perfecciona el poder del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Entonces, yo creo que ya no es tiempo de quejarnos, amados, y de preguntarnos, ¿y por qué? ¿Y por qué a mí?
¿Y qué hice ahora? Yo creo que en muchos casos que tienen, incluso muchos de ustedes que yo los conozco, que tenían, incluso antes de llegar al Señor, una buena reputación. Es decir, eran personas de bien, que no hacían mal ni en sus barrios ni en sus trabajos, y de repente te convocan para estar en la alabanza o para el servicio y te empezás a encontrar con un montón de noticias que decís, pero ¿cómo puede ser? Y te difaman y dicen cosas y uno dice, pero ¿en qué me metí? ¿Será entonces que hice bien? Es que justamente lo que está haciendo el Señor es perfeccionándote por el lado que a muchos les duele. Mi nombre, mi apellido, yo soy de los... ¿Eso que usted pensó? Y a veces Dios hasta trata con esas áreas. Y resulta que te convocan o vos querés servir al Señor y te empiezan a injuriar y a difamar y te aparecen problemas por todos lados. Que muchos que no desarrollan una visión espiritual llegan a decir, ¿será esto para mí? ¿Será que estoy en el lugar correcto? Quiero decirte algo. Si estás en la presencia de Dios, estás en el lugar correcto. Más allá de lo que estés viviendo, lo que estés pasando, lo que te estén haciendo. ¡Ay, qué bueno es nuestro Dios! Que me ayude a mí a gozarme y que lo ayude a usted también. Me estoy ministrando. Vamos a llegar, hermano, en el nombre del Señor. Pero recuerden, ya con esto sí cierro. Hay 3 pilares que tienen que ver con la libertad, porque todas las cosas nos han sido dadas. Todo nos es lícito, pero no todo conviene, pero no todo edifica, y no nos dejaremos dominar de ninguna de esas cosas. Entonces, si hubo un siervo como ese Simei, que por atravesar la frontera, por cruzar el límite que el rey le había dicho que no debía cruzar, le costó caro, yo no quiero que nosotros suframos ninguna consecuencia. Entonces, yo siento darle gracias a Dios, aún por aquello que no entiendo, que me está pasando, que te puede estar pasando a vos también. Y que uno puede llegar y decir, pero ¿qué hice ahora, Señor? ¿Querés saber qué hiciste? Sí, por favor, papito. Te estoy perfeccionando. Yo quiero eso. Y lo quiero para vos, pero de todo corazón. ¿Me dejan orar? Vamos a hacer una oración. Padre amado, Padre bueno, Padre santo, en el nombre de Jesús, qué lindo es recibir tu palabra con un corazón sincero, con una mente dispuesta y abierta, Señor. Ayúdanos, enséñanos a entender y a recibir y a poner por obra, Señor, todo lo que viene de ti. ¿Cuántas cosas nos cuesta entender? ¿Cuántas cosas aún preguntamos por qué? Pero entendemos que ya no se trata, Señor, de preguntar por qué, sino que es motivo de consuelo el saber que tú nos estás perfeccionando a través aún de aquellas cosas que nos cuestan entender. Yo te doy gracias por cada hermana y por cada hermano. Gracias por sus vidas, Señor. Tú sabes y conoces cada situación. Los que están atravesando desiertos o valles. Aún, Señor, valles de lágrimas. Pero dice tu palabra que esos valles de lágrimas serán convertidos en fuentes. Señor, yo lo creo. Yo lo creo. Yo siento que es motivo de deleite y debería ser una manifestación en nosotros ese gozo, como decía Pablo, aún en los padecimientos, aún en los sufrimientos. Ya no queremos preguntar por qué, porque
Tú nos dejas ver a través de tu palabra, Señor, que aun cuando injustamente somos perseguidos, maltratados, marginados, menospreciados, sin merecerlo, eso tú lo ves con agrado cuando nos mantenemos fieles a ti. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias por mis hermanos, Señor. Yo los bendigo a cada uno de ellos. Fortalécelos. Levanto sus brazos, Padre. Aún, como decía Pablo, en tiempos de angustia, en tiempos de tribulación, tiempos de persecución, tiempos difíciles en lo que tiene que ver con nuestro ser interior. Sin embargo, así como decía el salmista, ya no vamos a dar más lugar para la aflicción, para el abatimiento de nuestra alma. Antes, como dice tu palabra, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Yo al Señor esperaré y cantaré alabanzas al Dios de mi salvación, porque sé en quién he creído. Oh, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Sigue obrando, moviendo tu mano, Señor, en favor nuestro. Sigue glorificándote, Señor. Sigue auxiliándonos en el nombre de Jesús. Gracias, papito, porque podemos estar delante de ti. Este es un privilegio glorioso. Esto es algo único, Señor. Esto solo tú lo puedes dar. Señor, guárdanos de caer en errores, como decía Pablo el apóstol, en gloriarnos. Señor, no nos conviene gloriarnos. Toda la gloria es para ti, Señor. Tú no compartes tu gloria con nadie. Por eso, permítenos un instante exaltar, glorificar tu nombre, darte la gloria a ti, Señor. Te bendecimos. Y seguramente que parece fácil algunas de las cosas que estamos viendo a través de la palabra de Dios, pero es como que la aplicación, ahí es donde en muchas ocasiones se nos complica. ¿Por qué? Porque nos encontramos con una palabra muy concreta, muy directa. Todas las cosas me son lícitas, es decir, todas las cosas me fueron dadas, pero es importante saber que no todo me conviene. Hay cosas que no nos convienen, no todo edifica, hay cosas que lo que hacen es tirarnos justamente para atrás. Y también dice el apóstol Pablo cuando habla y desarrolla a los Corintios este pasaje acerca de que todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré esclavizar de ninguna de ellas. Es decir, hay cosas que nos esclavizan. Hay cosas que cuando reaccionamos o nos queremos acordar, resulta que terminamos siendo esclavos de eso que al principio parecía inofensivo. Pero si bien todas las cosas nos son lícitas, qué importante es analizar estas imaginariamente 3 patas de la libertad. Perdónenme que lo diga de esta manera, pero ¿por qué? Porque es importante analizar y seguramente lo vamos a continuar haciendo en otras prédicas, en otros momentos, desarrollando cuáles son las cosas que sí nos convienen y las que no nos convienen, cuáles son las cosas que sí nos edifican y las que no nos edifican. Bueno, hemos llegado al final. Desde aquí te enviamos la más rica bendición de parte de Dios para tu vida. Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra. Necesitas reconocer a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador.
con el apóstol Fabián Rottenberg.